Nosotros vemos como el Señor es bueno. Y el Señor en ese caminar nos va dando esa sabiduría para que nosotros podamos dirigirnos en esta vida. Y el Señor nunca nos va a dejar defraudados, porque era una carga tan tremenda decir cómo uno que se dice cristiano, que dice que cree un Dios de poder, un Dios de milagros, ir a pedir dinero, ¿no? Entonces, mejor no nos arrodillemos o no pidamos a la gente. Vamos directamente a oración. Señor, mira, tengo esta necesidad. ¿Cómo puedo hacer? Ayúdame. Y el Señor te va a dar la sabiduría para saber cómo gestionar este tipo de dificultades, ¿no? Y a veces por la inmadurez, por la falta de administración, y algo que quiero poner siempre, me gusta siempre decir a las personas, el equilibrio, porque tendemos a irnos de un lado a otro lado. Y cuando nosotros somos buenos mayordomos, el Señor nos va a confiar más, como alguna vez hemos estudiado en la parábola de los talentos, como al que administra mejor, más se le da. Y así como cuando nosotros seamos buenos administradores, vamos a ir recibiendo en todas las cosas, porque es una responsabilidad. Entonces, como decía antes María, pues justamente llegó esta pandemia y gracias a Dios que no nos cogió desprevenida, pero aún así, si hubiésemos estado en una situación límite, creo que el Señor te va a ayudar en esos momentos, como nos contaba el caso de Yoli, creo que era, que decía que sí, no tenía para el alquiler, de repente le llaman y le dicen, tómate, yo te pago el alquiler, ¿no? Entonces vemos como está ahí el Señor pendiente de sus hijos. Y dice que Él es Dios de huérfanos, Dios de viudas y Padre de huérfanos. Y es ahí donde uno empieza a desatar la fe, a creer, a decir, pues vale la pena verdaderamente creer, ¿no? Y así situaciones que nos han ido pasando, pero siempre uno de los versos que me ha quedado durante todos estos años es mantener el equilibrio, que es lo que a veces nos cuesta, como dice Proverbios 11, que seamos equilibrados. Y el día de hoy quería compartir una palabra que se encuentra, bueno, hay varios textos, pero vamos a leer en Lucas 5. El tema es noches misteriosas. Y Lucas 5 nos habla del Señor y nos habla de los apóstoles que están pescando. Dice que no pescaron nada durante toda la noche, llegan y el Señor está predicando la palabra y de repente ocurre un milagro. Y vamos a ver qué dice en el verso 5. Dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret. Cuando dice aquí Genesaret se refiere a que está en un lugar fértil, que el Señor estaba en un lugar fértil. Y como habíamos visto la semana pasada, que la palabra va a hacer efecto en corazones, a ver si se recuerda. Corazones sanos, abiertos, dispuestos, obedientes. Sí. Ay, creo que se verá. No se ve, creo. Ay, perdón, voy a voltear esto. Bueno, Claribel está perdonada porque ella no estuvo. Eso es verdad. Sí, en un corazón decía dispuesto. En corazones dispuestos, ¿no? Con un buen corazón es donde decía que iba a hacer efecto la palabra. Saludos, Jimmy, Dios te bendiga. Jimmy, sí. Que luego el otro día le dije a Manuel y resulta que era, no, ¿quién era? Renato. A mi otro hermano. Entonces vemos que la palabra va a hacer efecto en corazones buenos, corazones dispuestos, y es aquí cuando dice Genesaret se refiere a un lugar fértil, y eso es lo que necesita el Señor, lugares fértiles, un corazón fértil donde la palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es lo que yo deseo, que ustedes puedan, que todos, mejor dicho, todos podamos dar ese fruto, ¿no? Para que nosotros podamos ver ese beneficio de la palabra de Dios, podamos ver ese resultado de la palabra de Dios. ¿No? Dice la palabra que se acercó, el Señor le dijo lo siguiente a Simón: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo,
Y a veces vienen esos zarandeos a nuestra vida. No, pero ¿sabes qué? Me llama la atención que en el original dice, Simón, Simón, dice, Satanás ha puesto una demanda contra ti. Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué es una demanda? Es cuando tú haces algo mal y ¿qué pasa? Te demandan, te denuncian. Qué fuerte, ¿no? Entonces dice la Biblia que el diablo es conocido como el acusador de nuestros hermanos, libro de Apocalipsis. El que acusa a los hermanos, dicen Apocalipsis, fue lanzado, dice, a la tierra. Y que en el último tiempo es donde se verá la mayor de las tinieblas en la tierra, porque el mismo diablo va a estar aquí, persiguiendo a los cristianos, desatando toda la maldad que el día de hoy vemos. Entonces dice que esta palabra significa poner una demanda, y puede ser que alguna vez nosotros hagamos las cosas mal y venga esa demanda, o puede ser que no y también venga la demanda, porque el diablo igual te va a acusar. Entonces lo importante que es estar limpios, porque si él te demanda y encima tiene la razón, ¿sí o no? Entonces va a venir ese sacudón para sacarte para sacarte todo lo que te sobra, porque también otra de las partes que dice él ha venido a reclamar lo que es suyo. Y a veces ha venido esos sacudones sobre mi vida, decir, Señor, ¿qué pasó? Y darme cuenta que en verdad estaba haciendo algo injusto y que no me estaba dando cuenta, y que tuvo que venir esa situación para decir, oh, Señor, es verdad, qué injusto he sido, perdóname. Y de repente pues vino ese sacudón, esa demanda que el enemigo puso contra mí, que tenía razón, ¿no? Entonces dice que la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. A la gente lo que le gusta es, o lo que nos gusta, que es escuchar la palabra, porque sabemos que la palabra es la que cambia vidas, transforma vidas. Por eso es importante que nosotros podamos cada día leer la Biblia. Como el otro día le decía a Billy, nosotros necesitamos, digo, tú eres médico, y tú a tus pacientes, si una persona está enferma, ¿qué le recomiendas? Que se tome la medicina, y la palabra es nuestra medicina. Y si nosotros no nos tomamos la medicina, ¿qué va a pasar? No vamos a morir. Vamos a efectivamente. Entonces nosotros necesitamos todos los días leer un poco la palabra, todos los días, porque es nuestra medicina. Entonces vemos como desde el principio dice la palabra que Adán y Eva pecaron, y todos nacemos con esa tendencia al pecado. Todas las personas, hasta que llega Jesús, muere por nosotros en la cruz. Dice el libro de los Romanos, el segundo Adán. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán vino y dio su vida por nosotros en la cruz. Ok, ¿qué culpa tenemos nosotros de que Adán y Eva hayan pecado? Ninguna. Pero el Señor nos da la posibilidad para que nosotros podamos recibir al segundo Adán, para que nuestra vida sea salvada, para que ya el pecado no se enseñoree de nosotros, dice la palabra. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, nos da ese nuevo nacimiento. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Estamos aquí, nosotros levantamos una oración aquí y sale para Perú, sale para Ecuador, sale para Honduras, sale para cualquier lugar del mundo, y tiene poder la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos como la palabra de Dios y lo que el Señor nos ha dejado escrito en la Biblia tiene esa capacidad para transformar, para hacer lo imposible posible. Y todas esas cosas que son imposibles para nosotros, tenemos que ir poco a poco viendo cómo Dios va obrando en esas situaciones difíciles, en esas situaciones imposibles. ¿Okay? Y todos los hombres de Dios vemos que pasaron por momentos difíciles. Muchos de los hombres, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros leemos biografías de hombres de Dios, ellos pasaron por momentos difíciles. Pero lo bueno de esos momentos difíciles es que Dios les dio la victoria. Así que cualquier problema que ustedes estén pasando, el Señor les va a dar la victoria. El Señor les va a ayudar si ustedes ponen su confianza en Él. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces la fe es como se ejercita, a veces con esos problemas que vienen, y así se ejercita la fe, y vienen esos problemas, y a ver cómo estás tú preparado para esos problemas. Nunca va a venir un problema que sea superior a lo que tú puedas soportar o resistir, porque dice la Biblia que el Señor nunca va a enviar un problema que tú no puedas soportar.
que siempre el problema, siempre cuando venga un problema vendrá también esa puerta de salida. Amén. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Yo me acuerdo que cuando estudiaba lo que es los planetas, y el último de los planetas era, a ver, ¿cuál es el último de los planetas? Venus. A ver, Billy. Plutón. El planeta Plutón. Cuando nosotros estudiábamos antes, primaria, secundaria, el planeta, decían, los 9 planetas y el último planeta Plutón. Luego después de unos años dijeron, no, ya Plutón no es un planeta. Y lo quitaron. Ahora hace 2 años lo volvieron a poner como planeta. Entonces vemos como la ciencia, el mundo, para ellos la verdad es relativa. Sin embargo, la palabra de Dios no. Porque dice el Señor que Él es el mismo ayer, Hoy y siempre. hoy y siempre. Hoy y siempre. Y pues personas nos dicen también, no, la Biblia la escribieron hombres. Ok, si la escribieron hombres, qué perfecta está escrita. Ahora sí, la Biblia es clara, nos muestra de personas imperfectas. Cuando venimos a la Biblia vemos a los personajes bíblicos y ninguno de ellos, menos los ángeles que aparecen ahí, de ahí todos los personajes bíblicos son imperfectos. Abraham mentiroso, David, lo que pude estudiar en la última semana, pues alguien que hizo teatro, ¿no? Entonces vemos como la Biblia nos dice y nos muestra la condición del ser humano, que somos imperfectos. O sea, la Biblia no te está escondiendo nada. La Biblia te muestra tal y como nosotros somos, para que nosotros podamos pues compararnos con esas personas y decir, mira, pues igual, pero mira cómo el Señor tuvo misericordia y cómo levantó estos hombres de fe, ¿no? Como Abraham, como varios hombres que dio, David, etcétera, etcétera. Entonces dice también que la palabra, que hubo un centurión que le dijo, Señor, envía la palabra y mi siervo sanará. Y dice que el Señor se sorprendió de este centurión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una palabra, como el otro día que me contaba Doris, ¿no? Que vino aquí, hicimos una oración, me mandaba el testimonio que estaba bien. Entonces es el poder de la palabra, el poder de la oración, ¿verdad? Porque no estamos sirviendo a un Dios muerto, estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, a un Dios bueno, un Dios misericordioso, ¿no? Como estaba este martes estamos evangelizando fuera, hablando a la gente que se vuelva a Dios de todo corazón. Todo lo que el día de hoy estamos viviendo estaba profetizado, Mateo capítulo 24, que vendrán plagas sobre la tierra. Es tiempo de salvación. Y hay personas que sí, a un joven le decía, Joel se llama, pero Joel, si el día de hoy mueres, ¿dónde vas a ir, Joel? Joel como el esposo de... Y me dice este joven, si me muero me voy al infierno, dice sí. Digo, no, todavía es tiempo, todavía está la gracia de Dios a tu mano, para que tú puedas de todo corazón volverte a Dios. Y mira, estaba ahí, él oró en ese momento, pidió perdón y se fue. No sé, bueno, el Señor es el que trabaja con la vida de cada uno de nosotros. Y dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, llevaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahí todavía Pedro no estaba con el Señor, o sea, no era discípulo del Señor, sino que el Señor lo había sorprendido esa mañana a Pedro. Dice, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Verso 5, respondió Simón, le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Bueno, voy a parar aquí. Y me llamó la atención, primeramente vemos, ¿no? Lo que dice, que dice, más en tu palabra echaré la red. Dice, los pescadores cuando salen a pescar lo hacen de noche, y ya era de día. Y de repente el Señor hace un milagro con ellos, algo que no había ocurrido en toda la noche, le llena las redes de peces, y dice que Simón se postra al suelo. Dice, vamos a ver qué dice. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ok, hasta ahí voy a quedar, pero lo que me llamaba la atención es lo que le dice Pedro. Le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Y en esos momentos Pedro no era discípulo de Jesucristo. Si ya Jesús lo había, como vemos en el Evangelio de Juan, ya había tenido algún contacto con Jesús. Pero la noche, ¿qué significa? La noche significa un momento de oscuridad, momento de tinieblas, momento donde las personas viven lejos de Dios. ¿Y a cuántos nos ha pasado? Bueno, a los que tienen negocio. No sé si les ha pasado alguna vez que estás en tu jornada, no vendes nada, no produces. ¿Y qué pasa en esos momentos, en esas situaciones? Viene tristeza, viene frustración. Y es lo que le está ocurriendo a Pedro, ¿no? A personas que dan la espalda a Dios o que hacen sus planes y no salen los planes. Que me voy a casar con tal persona y no se da esa relación. Entonces la noche significa cuando nosotros le damos la espalda a Dios, pero me llama la atención que en la Biblia podemos ver casos que ocurren en la noche y vemos como hay algo que se mueve en la noche. Hay como tinieblas que se mueven en la noche. Vamos a ver uno de los textos, Génesis 19:33, dice, aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. No supo él cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Esta es la historia de Lot. ¿Conocen la historia de Lot? Habíamos visto el jueves, habíamos justo hablado el jueves de Lot. De Lot y de sus hijas, sí. Entonces ellas salieron de Sodoma y Gomorra. Y el Señor, habíamos hablado el jueves de miradas para atrás que a hombres le costaron la vida. Que debemos de un poquito para recordar, habíamos dicho que debemos de mirar para adelante, no nos debemos quedar centrados atrás, mirar el pasado, porque dice el libro de Eclesiastés que en ningún momento diremos con inteligencia que tiempos pasados fue mejor, sino que el mejor tiempo es hoy y el mejor tiempo viene para adelante. El mejor tiempo viene para nosotros más adelante. ¿Ok? Entonces es lo que habíamos visto el día jueves, que personas que miraron atrás, miraron el pecado, miraron sus fallos, perecieron. Entonces nosotros ahora debemos de mirar hacia adelante. También cuando nosotros caminamos, no podemos caminar mirando para atrás, sino caminamos mirando para adelante. Porque si miramos para atrás, ¿qué puede pasar? Nos caemos, hablamos el jueves. Y así eso puede ocurrir con nosotros en nuestra vida espiritual, podemos tropezar y caer. ¿Okay? Entonces vemos como en la noche hay algo que se mueve. Y vemos como dicen que en aquella noche le hicieron que bebiera vino su padre. Y es por la noche cuando como que se desatan esos espíritus, esos demonios. Es cuando nosotros también vemos aquí mismo, como en las discotecas o en los bares, o como el alcohol empieza como a llamar a las personas a que consuman este tipo de bebida, ¿no? Como algún momento estuvimos nosotros, ¿no? Como esta mañana me tocaba llevar a unos jóvenes que estaban, pero el último joven que llevé estaba, mira, no podía, pero el pobre ni salir, ni bajarse del coche, ni bajarse del automóvil. Y ahí estaba el pobre y yo decía, Señor, algún momento yo también estuve así, este joven ya, luego cuando se despierte, ¿cómo llegué a casa? ¿Cómo llegué a casa?
tranquilamente, como hablaba antes con el hermano Lester, le podían haber robado, le podían haber asaltado a este joven y dice, y ahí hubiese quedado tirado en la calle y ni se hubiese enterado quién fue. Pero mira cómo el Señor tiene misericordia de estas personas y tuvo misericordia de nosotros, que algún momento también estuvimos así, y de llegar al momento y sin saber y sin saber cómo llegamos a casa, y el Señor nos guardó y nos protegió. ¿Cuánto más ahora no nos va a guardar y nos va a proteger ahora que creemos en Él? ¿Cuánto más? ¿Ok? Entonces vemos que ellas hicieron, mira que dice ella, dice aquella noche ellas hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Qué curioso, ¿no? Ellas salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió de ellas. Ellas trajeron eso. Ellas se lo llevaron, que ellos fueron salvados de esa situación de juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Pero efectivamente la madre se convirtió en sal por mirar para atrás. Y entonces, ¿qué ocurre primeramente con Lot? Nuevamente en la noche, ¿qué pasa con Lot? Porque Pedro, si nosotros leemos la carta de Pedro, dice que Lot era un hombre que se afligía. Se duerme espiritualmente el Lot. Otra vez vemos la noche como un momento de... Por eso el Señor dice, velad y orad. Por eso dice el Señor que vendrá como ladrón en la noche. Y vemos como Lot se duerme. Entró primero la mayor y luego después al siguiente día la menor. Tuvieron 2 hijos. Los 2 hijos se llaman Moab y Amón. Los moabitas y los amonitas. Y estos 2 pueblos o estos 2 espíritus son enemigos del pueblo de Dios. Estos 2 pueblos son enemigos del pueblo. Estos 2 pueblos siempre estuvieron en guerra con Israel, les robaban, les ponían cautivos. Entonces vemos que por dormir nos puede ocurrir esto.